Ok, pues sí, como se analizó el bloque pasado, la estática, ¿alguien recuerda algo respecto a la estática? Habíamos dicho que es el estudio de cuerpos, digamos que quietos o sin movimiento. Habíamos dicho que la estática estaba muy fundamentada por la parte del equilibrio. Y si recordamos que era el equilibrio, pues era la sumatoria de fuerzas que nos daba cero, ¿no? Entonces ese es pues la base de la estática. Ahora, dinámica. ¿Alguien me puede decir qué considera que pudiera llegar a hacer la dinámica en la construcción? ¿Alguien tiene alguna participación por ahí que quiera dar? Así como vimos equilibrio en estática, en dinámica, ¿qué consideran que pudiéramos atender? El ¿Alguien? movimiento en las estructuras. Ok, pues las estructuras, ¿estamos esperando que se muevan o a qué se referirá con ese movimiento? En realidad, pues las estructuras no deberían moverse tanto, ¿no? Pero pues hay que entender que la dinámica, a diferencia de la estática, no solo analiza al elemento o al cuerpo por sí mismo, sino también la dinámica analiza lo que interactúa con este cuerpo. Entonces, a pesar de que esto esté quieto, si hay cargas o fuerzas que estén interactuando con el objeto, aunque no dependan de él, pues también es dinámica y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito respecto a esto. Recuerden tomar notas. Les voy a compartir las presentaciones, pero como quiera, saben que dentro de las clases de repente, eh, pues mencionamos o decimos algo, una que otro dato que pues, también nos sirve, ¿no? Entonces, el temario, esta presentación es algo larga, entonces la vamos a, yo creo que abarcar en dos clases. Y bueno, de nuevo, vamos a platicar un poquito respecto a la dinámica de la clase, hablando de dinámica. Eh, Va a ser de 4 a 7 con algún break por ahí en medio. Si acabamos antes, pues también vamos a poder dar espacio para que ustedes puedan avanzar en sus actividades, pero por lo pronto vamos a empezar desde hoy a las 4 con unos minutos de tolerancia y también antes de terminar, pues ver si damos unos minutos también. En el temario, no sé si me ayudas a leer, Juan José. Temario. Posición, desplazamiento, velocidad y rapidez. Punto 2, velocidad media y velocidad instantánea. Punto 3, aceleración y aceleración instantánea. Punto 4, movimiento en una dimensión con aceleración constante. Punto 5, cuerpos en caída libre. Punto 6, vectores de posición, velocidad y aceleración. Punto 7, movimientos bidimensionales con aceleración constante. Punto 8, movimientos de proyectiles. Y punto 9, velocidad y aceleración relativa. Ok, muchas gracias, Juan. Pues creo yo que algunos de estos temas los habrán visto ya en la prepa y pues ahorita nada más vamos a refrescarlos un poco. Eh, este temario es... Necesito hacerme un café. Este temario es lo que nos pide el programa del TEC que tengamos que cubrir. Sin embargo, quiero que lo complementemos un poquito. Los conceptos son algo que ustedes deben saber, que deben aprender. Sin embargo, es complicado a veces aplicar todos estos temas o principios a la construcción. Y pues uno de los principales objetivos que tengo yo como profesor con ustedes es dar la clase como me hubiese gustado que me la dieran a mí, que realmente es tratar de aplicar estos conocimientos, pues desde que los vemos en algo que esté relacionado a lo que estoy estudiando, ¿no? Como tal vez lo dije en estática, a mí me pasó que los primeros semestres, como que vi muchas matemáticas y física, sin embargo, sentí que iba para cualquier otra carrera menos como para ingeniería civil. Ya hasta como cuarto, quinto semestre empecé a ver cosas ya más enfocadas a la carrera, entonces pues yo no le veo el sentido de esperarnos tanto, vamos a tratar de, con estos conocimientos, aplicarlos un poco en la parte de donde nos interesa en la construcción. Entonces, no sé si me puedes ayudar ahí a leer, Nelly, lo que tenemos como definición de estática, de dinámica, perdón. Nelly a la una, Nelly a las dos.
Nelly a las 3. Ok, vamos a, vamos a pedir la palabra a Paula, pero en otra ocasión voy a pedirle a Nelly que también participe y si tiene un problema con el micrófono o algo, mándame mensaje. Sin embargo, pues sí es importante que si no van a encender su cámara y les pido que participen, pues participen para saber que están ahí atrás. Si no, pues creo que no voy a poder tomar en cuenta su asistencia. Entonces vamos a darle chance a Paula, no sé si me ayudas, Paula, a leer, y Claro, Nelly profe. en una siguiente oportunidad que pida tu participación, sí pido de favor que participes para que tome en cuenta tu asistencia. Y eso es para todos, ¿no? Entonces, ayúdame, por favor. Sí. Dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con la estática? Ok, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Que a diferencia de la estática, que la estática analizaba un cuerpo en equilibrio, un cuerpo solito, por decir así, con todas las cargas que participan en él, la dinámica, como lo leíste ahorita, analiza también o estudia la relación que existe entre fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producirán. No solamente es un cuerpo solito y la dinámica que el mismo cuerpo tenga, digamos que este objeto por sí mismo se mueve, podríamos analizar la dinámica de este solo cuerpo. Pero ¿qué pasa si este cuerpo está estático y hay alguna fuerza o una carga dinámica que lo afecte? La dinámica, a diferencia de la estática, también analiza los efectos de estas cargas que están en movimiento y cómo afectan a un objeto que podría estar estático, ¿no? Entonces, es una de las principales diferencias. Vamos a ver en dónde nosotros podemos encontrar eh, en nuestro rama, uy, chance. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, los comerciales no los pongo yo y no sé qué onda mi algoritmo, pero pues bueno. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Esto es una simulación que por las letras, no, estaba pensando que era en China, pero no, es en Japón, por lo que dice acá arriba, que dice Kobe. Kobe es una región de Japón y pues como muchos de ustedes sabrán, Japón es una de los países con mejor ingeniería en sísmica en el mundo. Esto se debe a que, pues, al ser una isla y formar parte de unas placas tectónicas con mucha actividad, pues recurrentemente tienen sismos, ¿no? Entonces es por eso que hacen este tipo de simulacros o pruebas que ayudan a, pues, estar mejor preparados para el diseño estructural, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque estamos analizando un poco la dinámica en la construcción. Habíamos dicho que hay elementos que están estáticos, pero ¿qué pasa con la dinámica? Esto es un ejemplo de dinámica en construcción. Además de esto, ¿alguien tiene algún otro ejemplo de dinámica en construcción? O en la arquitectura o en ingeniería, ¿dónde más tendríamos que estar nosotros atentos a lo de la dinámica? Además de sismos, ¿qué otra cosa se les ocurre? Vientos. Correcto, pues las cargas sísmicas y las cargas por viento son dos cargas que las vimos el bloque pasado, ¿no? ¿Alguien recuerda qué nombre le dimos a estas cargas que tienen un alto valor pero un corto tiempo? Son cargas Eran. accidentales, ¿sí? Ok, Sí, profe. entonces vamos a ver cuál es este ejercicio que hicieron estos japoneses por ahí del 2006. Dice, ven, aquí hay una columna y allá atrás hay un buen de personas, no sé si las alcanzan a ver. Y pues bueno, esta estructura, a pesar de que es como una simulación, pues la construyeron completa, de verdad. Entonces vamos a ver, van a simular un sismo. Como pueden ver, pues bueno, este es un ejemplo de una de las columnas que se esforzó, se dañó. Aquí vemos un poquito antes del sismo. Aquí hay una columna con un muro como de contención.
Si se fijan, son, a pesar de que la estructura está estática, hasta que no hay ningún otro movimiento, todas estas cámaras lograron captar, pues, los daños que una carga dinámica como el sismo pudieron ocasionar, pues, en una estructura como esta. Y pues bueno, ahí en la presentación viene, creo que ese es un muro completo. Pues como pueden ver, sí hay muchos daños, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante entender que las cargas dinámicas en la construcción, pues son relevantes, tenemos que estar listos para ellas, entonces, pues es parte de lo que nosotros en construcción, como ingenieros civiles o arquitectos, vemos. ¿Alguien sabe por qué tenemos de fondo esa imagen? ¿Alguien quiere participar con su opinión? Pues parte de lo que nosotros como ingenieros civiles, un poquito más que arquitectos, vemos con la dinámica es justo el diseño de vialidades o de carreteras. Es importantísimo entender que la dinámica está presente en eso. Entonces, ¿alguien sabe por qué la vialidad se ve como inclinada? ¿Alguien cree que pueda darme su opinión respecto a esto? ¿Por qué le dan esa inclinación a esa vialidad? No sé si es la palabra correcta, pero creo que es por la fricción, ¿no? O sea, de que por el movimiento como que se inclina, entonces se debe como que pegar, no sé cómo explicarlo. Ok, pues el principio lo tienes ahí, la fricción es parte importante, de hecho el diseño de las carreteras o hasta de las pistas de aterrizaje de los aviones, se hacen pruebas para que la fricción entre el piso y la llanta sea suficiente como para ayudar a frenar. En este caso, la orientación de la vialidad está diseñada por la velocidad a la cual están esos vehículos pensado que recorran esa parte. Al momento de que ellos agarren una curva, existe una fuerza llamada centrífuga que hace que los cuerpos tiendan a querer salirse de la vialidad. No sé si alguien, pues manejando o de copiloto lo ha sentido. Cuando agarras una curva, sientes que una fuerza te jala hacia algún lado, hacia una parte u otra. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Al darle tú esa inclinación, ayudas a que el peso del vehículo vaya hacia el otro lado y ayude también a que no salga volando el coche, como que contrarrestas esa fuerza que se genera al momento de tú andar girando. Entonces, esto se calcula, como les había dicho, en la parte de dinámica es algo que nosotros vemos y tenemos que entender. Entonces, disculpen, parte de la dinámica también está presente en la construcción de carreteras o de autopistas. Más adelante vamos a ver un poquito respecto a dónde más lo podemos ver presente, ¿ok? Esto es algo que vimos, lo vamos a pasar de manera rápido, nada más para que tal vez el compañero que no estuvo el bloque pasado pues pueda tener esta información también y los demás como repaso. Como recuerdan, la vez pasada habíamos hablado de que existen dos tipos de diseños estructurales. Como parte de lo que nosotros en esta materia vamos a ver es justo entender el diseño que puede existir. Y en este caso, ¿por qué estamos involucrando esto? Porque las cargas accidentales forman parte de estas cargas que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar. Y lo que habíamos dicho, tengo un mensaje por acá, todavía tengo problemas con internet, pero ya, perfecto. Sí, sin tema, no pasa nada. Es importante entender entonces los tipos de carga que hay. Entonces, ahí mencioné en la diapositiva, pero pues recordando un poquito, está la carga viva, la carga muerta y la carga accidental. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna de estas? ¿Alguien me puede tratar de recordar a qué se refería cada una de ellas? La carga viva es como, bueno, por ejemplo, en un edificio es como un mueble, una persona que esté dentro. Bueno, según yo sí. Y la carga muerta es pues lo que pesa la estructura, por así decirlo. O sea, algo que no se puede
sacar de la estructura porque en sí es la estructura. ¿Ok? Es Y es una buena participación. Gracias, Juan. Sí, justamente la carga muerta es pues lo que tú vas a construir para aguantar lo demás, de todas maneras pesa. Y entonces esa carga que forma parte del mismo edificio es carga muerta, por decirlo así. La carga viva, ¿a qué podría referirse? Pues como lo mencionó su compañero, personas, muebles. Pero ¿de qué depende la carga viva? O sea, hecho este ejemplo la vez pasada. Si yo voy a diseñar un departamento, pues no es como que voy a preguntar si son 200 departamentos en una torre, no sé, no voy a andar preguntando, bueno, este departamento es para tres o para cuatro personas, o vas a poner sillón o sofá cama, porque pues no podríamos diseñar todos los departamentos así. Tampoco han visto ustedes que si van a comprar un departamento, o sea, de que, bueno, voy a diseñar todos para lo mismo, pero de que les digan departamento para uso de tres personas como máximo, o departamento de uso para cinco personas como máximo, porque, pues bueno, tampoco sería muy práctico. Entonces, pues, ¿de qué dependerá la carga viva? Depende principalmente del uso que le vayas a dar. Entonces, ya existen cargas vivas predeterminadas o pues ya predispuestas para el uso que le des al edificio. Y es lo que decíamos el bloque pasado. No es lo mismo que yo diseñe una torre de oficinas para luego decir, ¿sabes qué? Usa las de departamento. Probablemente ahí es un ejemplo en el cual una torre de oficinas estaría sobrepasada en capacidad para una torre de departamentos. Habrías gastado muchísimo y pues no te sería tan útil. Pero pues el riesgo viene cuando es al revés, cuando diseñas una torre de departamentos y a la mera hora, ¿sabes qué? Quiero que sean ahora oficinas y hasta arriba un hospital. Pues no es lo mismo, porque la carga viva que debes considerar para un hospital o unas oficinas es diferente y es mayor a la carga viva que tienes que considerar para un edificio. Entonces, recordando un poquito lo que decíamos, carga viva depende del uso que le des al edificio y como dijo su compañero, son los muebles, son las personas, son equipos. No vas a meter en una casa habitación, no es muy común encontrar estas estaciones de trabajo, escritorios pesados, archiveros, fotocopiadoras, pues no es muy común. Sin embargo, en una torre de departamentos, pues tal vez sí tienes que contemplar el peso de, pues, sillones, muebles, como una cama, un ropero, ese tipo de cosas, ¿no? Por último, perdón, la carga accidental. Lo que habíamos dicho es, ya habíamos puesto unos ejemplos, que es lo que más nos interesa ahorita. La carga accidental al final depende de los factores en los cuales se encuentre el edificio. Habíamos dicho, y ahorita lo vamos a ver un poco mejor, no es lo mismo construir un edificio en Ciudad de México que construirlo en Torreón, o en Ciudad de México que en Yucatán, o en la costa de Oaxaca que en Monterrey. ¿Por qué? Porque los factores geográficos son muy diferentes. Hay zonas sísmicas, hay zonas de viento, no todos lados tienen la misma exposición al viento. ¿Dónde creen que hay más exposición a viento? Tal vez por donde está la sierra de Chihuahua o en la costa por Guerrero. ¿Dónde creen que puedan ustedes percibir mucho más viento? En la costa, ¿Por qué sería así? ¿Qué lógica tiene esto? No sé si han visto las noticias de repente o lo que ocurrió como el huracán Otis. Lo que ocurre con esto es si se forman por fenómenos geológicos con aire frío, caliente, estas corrientes empiezan a formar eh, una tormenta tropical y el viento empieza a incrementar y eso se forma como un huracán, huracán nivel 2, 3, huracán nivel 5. Todo esto, pues casi siempre se forma en el mar, no tanto en la tierra. Y pues bueno, entonces, ¿dónde ven ustedes que sea más probable que percibamos nosotros esos vientos? Por eso hace sentido que las costas de nuestro país sean tan, el diseño por viento ahí sea muchísimo más riguroso que en otras partes, porque típicamente esos huracanes pues vienen, se forman en el mar, vienen con esas velocidades y chocan con pues estas costas. ¿Qué ocurre con eso? Nunca, no sé si han escuchado de que el huracán tocará tierra el día de mañana a tal hora. ¿Qué pasa? Casi siempre llega con mucha fuerza
y poco a poco se va diluyendo porque ya no tiene que lo alimente como lo hacía en el mar. Cuando llega a la tierra, pues poco a poco va bajando hasta que se disipa. Y entonces las ciudades más afectadas acaban siendo las costas. A diferencia de eso, el sismo obedece más a las placas tectónicas. Vamos a ver un poco con más calma eso, pero ¿de qué dependen entonces las cargas accidentales? Son accidentales porque son cargas muy fuertes en periodos de tiempo muy cortos. Esa sería la definición. Entonces, podemos diseñar un edificio para sismos y pues bueno, estamos esperando, por ejemplo, en Ciudad de México, habíamos hablado un poco de por qué es tan crítico el sismo en Ciudad de México. ¿Alguien recuerda o no sé, yo creo que ya o sea, no sé qué edad tendrían por ahí del 2017, pero hubo un sismo importante en Ciudad de México, creo que lo hablamos la clase o el bloque pasado también, pero el sismo, a pesar de que tuvo un epicentro en Puebla, donde más estragos causó fue en Ciudad de México. ¿Alguien se imagina por qué afecta tanto a la Ciudad de México los sismos? Porque está construida encima de un lago. Es correcto. Justamente por eso. La Ciudad de México está construida sobre lo que hace muchísimos años fue un lago. Eso dejó el suelo muy arcilloso, muy lodoso. Entonces realmente no es el mejor de los suelos para construir. Eso nos llevó a tener que adaptarnos y mejorar nuestros sistemas de cimentación, inventar sistemas interesantes de cimentación y poder resolverlo. Vamos a verlo un poco con más calma. ¿Alguien sabe dónde más podría ser complicado de cimentar una construcción, así como en la Ciudad de México? ¿En qué otra parte del mundo debería ser un reto? ¿Se les ocurre? ¿Han En visto? los desiertos, por ejemplo, Arabia Saudita y todo eso. Bueno, sí, también es complicado, sin embargo, como quiera, todavía hay algo de arena, suelo y abajo debe haber un mejor estrato, pero, por ejemplo, la ciudad está en Italia, esta ciudad llamada Venecia, eh, que imagínense, tantos años tiene esa ciudad, es bastante antigua, y desde hace tantos años encontraron una solución para cimentar algo sobre el agua. Pues bueno, es una locura lo que hicieron allá. Ok, vamos a seguir entonces. Ya hablamos un poco de los tipos de carga, los dos tipos de diseño que hemos dicho, diseño por seguridad, diseño por servicio. El de seguridad lo que hacíamos era exagerar las cargas y reducir las resistencias para estar preparados para el peor de los escenarios. Y el diseño por servicio lo que estábamos buscando es sin exagerar cargas ni reducir resistencia en materiales, simplemente lo que hacemos es hacer el análisis, pero lo que buscamos aquí no es tanto si aguanta o no la resistencia el material o el elemento. Estamos buscando ver si no se dobla o se deflecta, lo cual nos pueda causar después un problema. ¿Ok? Este era un repaso sencillo, pero ¿por qué es un repaso? Porque vamos a ver un pequeño ejercicio relacionado a vectores. Yo sé que ya hicimos vectores el bloque pasado, suma y resta de vectores, sumatoria de fuerzas. Entonces, no quiero regresar a repetir toda esa parte. Sin embargo, sí quiero que me ayuden haciendo este ejercicio juntos. ¿Ok? ¿Y por qué estamos hablando de vectores de nuevo? Porque la dinámica, como lo pudimos ver, existe a partir de desplazamiento. El desplazamiento, la velocidad, la rapidez, todo eso son expresiones físicas que pueden ser eh, presentadas como un vector, porque tienen magnitud, dirección y sentido. Habíamos visto el bloque pasado también, que esas tres características conforman un vector. Entonces, si un vector tiene magnitud, dirección y sentido, es posible expresarlo como un vector. Entonces, vamos a leer tantito aquí. Voy a pedir apoyo pues ahora de ti, Max, por favor, no sé si nos puedes apoyar leyendo el ejercicio. Sí, claro. Un topógrafo requiere hacer el levantamiento de un polígono para la construcción de una plaza comercial. Le pide a su auxiliar que se coloque con los puntos requeridos para tomar las medidas. El auxiliar camina 700 metros al sureste con un ángulo de, 35 de menos 35 grados, después 450 metros noreste con un ángulo de 40 grados y por último 610 metros noroeste a un ángulo de 130 grados. Determina la magnitud de la resultante y la dirección. Esto lo realizó en 1 hora y 20 minutos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Max.
Este, voy, justo estaba buscando. Ok, entonces lo que nos comentan su compañero es que no sé si habrán visto antes ya lo que hacen estas personas. ¿Alguien sabe lo que están haciendo estas dos personas ahí? Sí, es un levantamiento topográfico, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama el artefacto que aparece aquí, la herramienta? ¿Es estación total o...? Correcto, pues lo que hace esta herramienta es emite una señal como un láser que viaja, no es tan perceptible, pero pues viaja y lo que ocurre es que la otra persona que está hasta otro punto sostiene un como estadal o como un poste que en el centro ahí tiene un prisma, como un lente que tiene dentro un prisma, unos espejos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La velocidad del láser ya está calculada, por decirlo así. Lo que ocurre es que la señal rebota en el prisma y regresa a la estación total. Y entonces esto hace que pueda medir la distancia y la altura desde donde tú estás hasta donde rebota la señal. Al tener ya una velocidad estimada, entre que va y regresa, pues bueno, hace, saca una medición. Entonces, aquí el que verdaderamente se lleva la parte dura del trabajo es el que se va moviendo por todos lados con el poste, porque pues él es el que tiene que ir recorriendo. Pero, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vamos a analizar de qué manera se desplazó este auxiliar. Vamos a iniciar con un plano cartesiano, como lo vimos acá, y habíamos visto cómo sumar vectores. Aquí lo que nos dice es que necesitamos determinar la magnitud de la resultante y la dirección. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que primero camina 700 metros al sureste. ¿Alguien sabe bien cómo están las letras de estos? Pues como el plano cartesiano y los puntos cardinales. Estamos hablando de que hacia arriba es norte, hacia abajo sur, hacia la derecha es este y hacia la izquierda es oeste. ¿Ok? Entonces, en ese caso, chicos, lo primero que ocurre aquí es la persona camina 700 metros. Dice que con un ángulo de -35, ¿no? ¿Qué implica que sea -35? No sé si recuerdan igual el bloque pasado que habíamos dicho que los ángulos se miden desde acá, este es el cero, hasta que da toda la vuelta. Entonces, si este es cero, este es 90, este es 180 y este es 270, aquí es 360. ¿Qué ocurre entonces si nos dice que es a -35 grados? Como pueden ver, también dice que es sureste. Si al lado derecho es este y hacia abajo es sur, -35 grados sería como por acá, unos 700 metros y tendríamos unos 35 grados. Vayan haciendo esto, por favor, en su, pues no sé, donde ustedes escriban, cuaderno, iPad, lo que ustedes quieran. Como pueden ver, ahí dice tarea en rojo. Quiere decir que cuando les abro un espacio en Canvas, no va a ser hoy, sino ya que hagamos algunos ejercicios, les voy a abrir un espacio en Canvas y ahí van a poder ustedes cargar. Necesito que estas tareas las puedan cargar y que pues no solo sea una foto mal tomada de su cuaderno donde ni siquiera se entienda qué cosa hicieron. Traten de darle formato. Les voy a compartir la diapositiva para que después puedan copiar bien el texto. Entonces, escriban el texto, que se entienda. Ya estamos en la universidad, entonces es importante que entreguen algo pues con buena presentación. ¿Ok? Entonces, después de eso, ¿qué nos dice? Nos dice que va al noreste con un ángulo de 40 grados. Entonces, si aquí empezamos de nuevo el 0,0, este es norte, este es este, entonces dice que al noreste, más o menos acá, con un ángulo de 40 grados. ¿Cómo podemos saberlo? Obviamente aquí no tengo transportador o algo, pero pues lo estimamos, ¿no? Nada más para este ejercicio, vemos acá como si tuviéramos otro plano cartesiano. Y entonces, ¿qué ocurre con esto, chicos? Aquí tenemos 40 grados. Ahí está. Entonces, después de eso, ¿qué nos dice? Nos dice, por último, 610 metros noroeste a un ángulo de 130 grados. Entonces, vamos a cambiar de color. Noroeste. Estamos hablando de norte, oeste. Entonces, si es 130 grados, habíamos dicho que este es cero.
esto es 90, hasta acá serían 180, sería como, no sé, algo como por acá, más o menos. Entonces, estamos hablando de que si vuelvo a dibujar mi plano cartesiano, acá, así, los 130 grados los estaríamos tomando desde acá hasta acá. Son los 130 grados. Ahí está. Y dice que de ahí, pues bueno, hasta ahí termina. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces el ejercicio, chicos? Nos está pidiendo la magnitud de la resultante, o sea, vamos a buscar del inicio al final cuál es la resultante y nos está pidiendo su dirección. Ok, entonces nos está pidiendo el ángulo de aplicación. Más o menos ahí tendríamos que esperar a encontrar la resultante. ¿Cómo podemos hacer la suma de todo esto, chicos? ¿Recuerdan el bloque pasado? Para sumar vectores había dos maneras, la aritmética y la geométrica, o algebraica y la geométrica. ¿A qué se refiere esto? La geométrica necesitamos justamente hacer estos dibujos que ya hicimos, pero que todo esté a escala como para que nosotros podamos medir de acá para acá la distancia y como todo está a escala, esa sería la magnitud y la dirección. Como es más complicado poder hacerlo así preciso, a menos que tengas una herramienta muy precisa, la otra forma es aritmética, que ¿qué es lo que nos indica? Aritméticamente podemos ponerlos todos acá, todos los vectores que dibujamos, ya sabemos qué ángulo tiene cada uno. Y ahora sí, lo que habíamos visto el bloque pasado es, ¿qué tenemos que hacer entonces, chicos? Tenemos que encontrar sus componentes con seno, coseno, tangente, y a partir de las componentes tenemos que encontrar nosotros X, su componente X, su componente en Y, sumar las componentes, encontrar una X, encontrar una Y sumadas y regresar para encontrar el vector resultante. Acabamos de ver eso, la verdad es que no pretendo que veamos desde el inicio todo de nuevo, entonces vamos a ir haciéndolo, no sé si me pueden ayudar nada más con su calculadora, por favor, para que entre todos podamos avanzar más rápido. Ok, entonces empecemos en el orden en el que lo fuimos dibujando. El primer vector era el de acá, el color como vino, entonces sus componentes vamos a dibujarlas. Estamos hablando de que en X va hacia la derecha, sería positivo, y en Y sería negativo, va hacia abajo. Así, ¿no? Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Ahora, la siguiente sería X positivo y Y positivo. ¿Ok? Y por último, tenemos el vector de este lado, X negativo que va para acá y Y positivo que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí están las componentes que estamos buscando. Ok, vamos a empezar con esto. Vamos a poner aquí distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia o resultante de distancia. Muy bien. Y entonces ahora vamos a poner en la parte de acá arriba este componente en X y su componente en Y. A mí me funciona hacerlo como tablita porque al final solo sumamos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la componente X y Y de cada uno de estos elementos, chicos? ¿Alguien recuerda cómo lo hacíamos? Empecemos con el primero. Les voy a poner aquí, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto ya lo vimos, ya lo tuvieron que haber visto, no vamos a repetirlo más. Ok, entonces empezamos con el primero. Si nosotros sabíamos de este lado que este ángulo es de 35, recuerdan que sí habíamos dicho que era de 35 grados, entonces si yo quiero su componente en Y, la componente en Y, ¿cómo la puedo calcular? La componente en Y sería su cateto opuesto. De estas de acá arriba, si se fijan, coseno no nos sirve para el cateto opuesto porque no lo incluye como variable. Tangente no nos sirve, ¿por qué? Porque necesitaríamos su cateto adyacente, el cual aún no tenemos. Entonces solo nos queda utilizar la función de seno.
Entonces sería seno del ángulo, o sea, de 35 grados es igual al cateto opuesto, que es lo que estoy buscando, sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? El valor de la distancia recorrida, o sea, los 700 metros. ¿Ok? Entonces, cateto opuesto o la componente de distancia 1 en Y sería entonces los 700 por el seno de 35. Entonces, de Y1, ¿cuánto nos daría? 401.5. 401.5. No, no ¿Alguien? sería negativo, eso. Sí, justamente es lo que les iba a preguntar. Ojo aquí, es importante que si utilizaron el 35, como lo usé yo, les repito, yo lo hago de esa manera porque para mí es más sencillo utilizar directamente el signo, perdón, como si fuera un triángulo, independientemente de los signos, hasta el final yo le doy un signo. De hecho, casi siempre desde el inicio puedo ver que la distancia 1 en X, perdón, en Y va a ser negativa. La distancia en 2, la componente de distancia del vector 2 va a ser positiva. Lo veo, aquí viene hacia arriba, ¿no? La del 3 es igual positiva, ¿no? Por otro lado, las de X, la primera y la segunda son positivas y la tercera, como pueden ver, la de color verde va negativa. Entonces ahí ya no hay falla, o sea, yo ya sé qué signo va a tener cada uno. En este caso, chicos, bueno, como que se borró lo que estaba haciendo, pero habíamos dicho que la componente en Y del, de esto, ¿cuánto era? 401.5. ¿O qué me habías dicho, Juan? Sí, profe. 401. 401.5. Ok, ¿alguien tiene algún otro valor o algún otro dato? ¿No? Ok, entonces ahora ¿qué sigue? Podemos sacar su componente en X. ¿Cómo la podríamos obtener? Ya hay dos formas. Ahora sí, realmente, como estamos buscando el cateto adyacente de este ángulo, adelante, Nelly. Ah, es que, bueno, no sé si, o sea, yo lo tuve mal o algo así, pero a mí me salió otro resultado. Ok, ¿cuánto te dio? Me dio menos 299.73. A ver, esto es importantísimo, chicos. La verdad es que desconozco quién lo tiene bien, quién lo tiene mal. Al darnos datos diferentes, solo puedo pensar en que tal vez alguno de ustedes lo tiene en radianes. Cheque nada más. Paula, ¿tienes algún comentario? Ah, a mí me salió lo mismo que a Nelly. Ok, a ver, voy a intentarlo con mi calculadora. Habíamos dicho que era 35, el seno de 35 más bien, y eso multiplicado por 700, ¿no? A mí me da 401.5. Mm, chequen si no está en radianes como que su calculadora. Seno de 35 me da 0.57 y eso multiplicado por 700 me da 401.5. Pau, Nelly, ¿pudieron intentarlo de nuevo o le sigue dando lo mismo? Pues me dio lo mismo, pero déjenlo intento con otra calculadora a ver si Checa a ver si es. no está en radianes. Se me hace raro que esté, que te dé otro valor. Pero si quieren, inténtenlo y ahorita me dicen. Mientras vamos a ver qué era lo otro. Al encontrar el cateto adyacente ya tenemos dos maneras, ¿no? Tanto con seno, perdón, tanto con coseno como con tangente, porque ya tenemos hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Voy a usar coseno. De 35 grados sería entonces igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa o los 700, ¿no? Entonces, la mismo que hace rato, 700 por el coseno de 35 es igual al cateto adyacente o la distancia 1 en X. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esa distancia 1 en X? Me da 35 seno de eso, no, 35 coseno de eso por 700. 573.4. A mí también Bueno, me dio aparte. 573.41. Ya redondeando. Ok, entonces ya tenemos el primero. Hagamos el segundo. Habíamos dicho que el ángulo que teníamos en el segundo, esto acá, era de 40 grados.
¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a calcularlo parecido a lo que acabamos de hacer. Esto acá. Y pues bueno, si se fijan, podemos hacerlo de la misma manera. Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, estamos hablando de 450 multiplicado por el seno de 40 grados y esto nos debe dar la distancia 2 en y. Y lo mismo, 200, ay, perdón, nada más. ¿se la digo de una vez? Sí, distancia 2 en x. Uy, La distancia en Y es 289.25. ok, y en x, Me salió 344.72. ok, ahí los demás, ojalá pudieran también ir participando un poquito para que pues validemos entre todos. Pero, a ver, voy a hacer rápido el de coseno de 40 por 450. 344.72 y el otro 40 seno por 450 me da 289.25. Entonces sí coincidimos ahí. Muy bien. Entonces el último teníamos 130 grados. ¿Recuerdan eso? Entonces, pues a algunos tal vez se le podrá dificultar el de que, oye, pero si tengo 130 grados aquí y el triángulo está de este lado, ¿cómo le hago? Pues es lo que les digo, traten de analizarlo como un triángulo, no como un vector, no como un signo, no como nada, sino si tuvieran ustedes que sacar las componentes de un triángulo, independientemente si va a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, pues encuéntrenlo de una manera. Si sabemos que desde acá hasta acá son 180, pero de acá a acá son 130. Sabemos entonces también que aquí hay 50 grados, ¿ok? Entonces, ya con ese dato, pues podemos trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hace rato. Ya despejando, estamos hablando de 610 metros por el seno de 50 grados y eso me va a dar la componente 3 en y. Y al mismo tiempo, con coseno podría obtener la componente en x. Entonces, vamos a encontrar estos valores rápido. 50, sacar el seno por 610. Me da 467, perdón, en Y, 467.29 y en X me da 392.1. ¿Coinciden conmigo? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Pues bueno, los demás, ¿alguien se perdió? ¿Alguien tiene algún otro resultado? ¿Nel y Pau lograron llegar al mismo resultado que nosotros? ¿O de plano sí nos perdimos un poco en el camino? No, profe, ya lo chequé bien y sí, mi calculadora estaba en radianes, pero sí ya. Y ojo con eso nada más. Yo creo que van a haber radianes con el buen Jorge, porque creo que con él van a analizar algo relacionado a movimientos circulares y eso, pero para esta parte en la que nosotros trabajemos va a ser en grados. Ok, ¿qué sigue de esto, chicos? Entonces, tenemos las tres componentes en Y y en X para las tres distancias que recorrió esta persona. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que sumarlas o restarlas, lo que el signo que traigan, ¿no? Entonces lo hagamos rápido. 573.41 más 344.72 más, bueno, más bien, menos 392.1. En X me da 526.03. Ahora en Y, ¿qué tenemos que hacer en Y? Pues hay que ver 401.5 negativo más 289.25 más 467.29. Eso me da 355.04. Entonces, como pueden ver, ya encontramos las componentes. Esto, de hecho, lo habíamos escrito en alguna otra ocasión de esta manera. No sé si recuerdan, pero lo habíamos escrito como vector resultante es igual a 526.03 y más 355.04 J.
era la expresión que nos indicaba, pues, cuáles eran las componentes de un vector. ¿Ok? Entonces, borrando un poquito todo lo que tengo acá, todos estos vectores y eso, pues, shit, está. No, ahí está. Lo que encontramos con eso, entonces, es el vector resultante. ¿Qué nos dice 526 a la derecha? Perdón. No, ya no pude estornudar. 526 a la derecha y 355 hacia en Y positivo. Algo como por acá. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? El vector resultante, o sea, la hipotenusa. ¿Y qué otra cosa nos estaba pidiendo? Nos estaba pidiendo la dirección desde el eje positivo de las X hasta donde está el vector. Entonces, esas son las dos cosas que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, ya hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Si tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, podemos encontrar el ángulo utilizando tangente. Aquí arriba lo dice. Entonces, tangente de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál sería la inversa a la tangente? Sería tangente inversa de cateto opuesto. De acuerdo al ángulo que estoy buscando, ¿cuál sería el cateto opuesto? Es la componente en Y, o sea, los 355,04. Y eso tiene que ser dividido entonces entre 526,03. Entonces, chicos, ¿cuál es el ángulo que tiene esta fuerza resultante? Bueno, no es una fuerza, en este caso la distancia que recorrió. ¿Cuál sería ese ángulo? Eso sí lo tienen que hacer ustedes porque no tengo tangente inversa en el teléfono. O creo que no tengo, ¿eh? Me salió 34.02. 34,02. ¿Ok? Igual alguien ahí que valide o que ayude. Pero sí, mira, si se fijan allá abajo puse como que el resultado y sí da 34,02. Entonces, pues ahí vamos acercándonos. Ahora, ¿cómo sacamos la resultante, esta de acá? ¿Alguien me dice cómo la podríamos obtener? Con el teorema de Pitágoras. Es correcto. Sin meternos en más problemas, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que hipotenusa o la hipotenusa de un triángulo es igual a el cateto 1 elevado al cuadrado. Oh, shit. Perdón, espérenme. Piqué otro botón que no era. Ahí está. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Ok. Cateto 1 al cuadrado. Aquí ya no importa si es opuesto o adyacente. Da igual. Cateto 2 elevado al cuadrado. Entonces, despejamos para hipotenusa, sería la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado. O sea, el cateto 1 al cuadrado, ¿cuál sería? Marisol Cervantes, comprobante de pago. Cateto 1 podría ser cualquiera de los dos, 526. Voy a usar x, 0.03 elevado al cuadrado, más el otro que es 355,04 elevado al cuadrado. Y a todo eso sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? La raíz cuadrada de estos valores. 526,03 elevado al cuadrado más 355,04 elevado al cuadrado. Me da 402,760,96. Y si le sacamos raíz cuadrada a eso, nos daría entonces el valor que estamos buscando. Me da 634,63 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos aquí, chicos? Todo esto, ¿para qué nos sirvió? Es importante recordar lo de los vectores, pero es importante también entender la parte física de esto. ¿Qué es lo que estamos viendo?
Si se fijan, aquí lo que quiero que entendamos es que hay dos expresiones, y esto es muy importante, que entiendan que hay una diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. El desplazamiento no es más que el movimiento de un objeto de un lugar a otro en un espacio y tiempo. La distancia recorrida es similar, sin embargo, ¿dónde reside la diferencia realmente? Si les preguntara a esta persona que nosotros estamos haciendo el análisis, ¿cuál sería la distancia que recorrió? ¿Alguien quién me puede decir qué distancia recorrió? ¿Cómo calculamos la distancia recorrida, chicos? Sumando los metros que caminó. Correcto, si ustedes le hubiesen puesto un Apple Watch o algo parecido a la persona que lleva el poste, pues al Apple Watch no le importa que si vas hacia arriba, hacia abajo, que si regresaste al mismo lugar, solo te va a medir pues la cantidad de pasos que diste o la distancia que recorriste. Entonces, en este caso, pues la distancia recorrida de esta persona habría sido la suma de los tres tramos que caminó. Entonces, ¿cuál sería la distancia recorrida de esta persona? 700 más 450 más 610, ¿no? La persona habría recorrido 1760 metros o 1 kilómetro 760. Pero si les preguntara cuál fue su desplazamiento, chicos, ¿qué diferencia habría entonces entre desplazamiento y distancia recorrida? El desplazamiento sería como lo que mide el vector que sacamos. Correcto. Ahí lo que estamos nosotros calculando es, si tú empezaste aquí y terminaste allá, ¿cuánto te desplazaste? Estamos hablando entonces que a diferencia de los 1760 metros que caminó, su desplazamiento no fue tanto, fue de 634,63 metros. Entonces, ¿qué es lo importante en este ejercicio, chicos? Entender la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. ¿A alguien le queda duda respecto a estos dos conceptos? ¿No? Ok. No, profe. Denme un momento. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de en Google Maps para ver si me pueden ayudar. Esto va a ser una actividad, esta la voy a abrir el día de hoy para que la puedan cargar. Es individual, entonces les pido de favor que todos la hagan. Esto está orientado aquí a Querétaro. Entonces, pues van a tener que, aunque son de otros lados de la República, van a tener que adaptarse a este ejercicio. Ok, entonces dice, es un viernes bueno, ayúdame a leer porque yo hablo muchísimo. No sé si me ayudas a leer ahora tú, Mauro, ¿estás por ahí? Sí, profe. Súper. Ejercicio. En un viernes en la noche, un repartidor de Uber Eats sale de su casa en Palma Cocotera, 2040, y debe llevar un pedido de Carl's Jr. hasta los departamentos de Avitarea, cerca de Santa Fe, en Juriquilla. Después debe ir por un pedido al Starbucks de Plaza Urban Center, en Jurica, y llevarlo a Departmental Parques 511 frente al TEC de Monterrey. Hasta este punto, ¿qué distancia recorrida lleva? ¿Cuál fue su desplazamiento? ¿En qué tiempo habrá hecho este recorrido si no hubiese bajado del coche nunca y utilizar Google Maps para aproximar las cantidades? Muy bien, pues, ¿qué necesito de ustedes, chicos? Vamos a dar un break y regresando, les doy el espacio para que avancen en la actividad. Son las 5:15, nos vemos 5:30 aquí, ¿ok? Regresando, voy a explicar de nuevo la actividad y pues bueno, vamos a tratar de hacerlo. Les voy a dar unos 15, 20 minutitos para que presentemos algo todos y ya de tarea les va a quedar darle formato para subirlo a Canvas. Nos vemos entonces en unos 15 minutitos, chicos. 5:30, por favor. Mande. ¿Cuándo lo debemos de subir? Les Es voy a para... dar esta semana, digamos que hasta antes del próximo jueves. Ok, gracias. Sí, nos vemos ahorita en 15 minutos, chicos. De lo que estábamos haciendo
Es que no vi bien cómo se veía lo del desplazamiento. O sea, cómo le picábamos para ver el desplazamiento. En Google Maps, Ajá. ok, es una herramienta sencilla. Le pones clic derecho, te aparece Measure Distance o medir distancia, aparece un puntito y entonces eliges otro punto. No sé, voy a elegir un punto. ¿Dónde estás tú ahorita, Juan? Yo hasta el Estado de México, Por acá, Atizapán de Zaragoza. por Atizapán. Ah, por ahí pasaba cuando iba hacia Toluca, creo. La verdad es que estoy medio perdido, pero vamos a poner que, vamos a poner, decir algo aquí, de un clic. Entonces, si te fijas, aquí te dice la distancia en línea recta, 173 kilómetros, y te aparece una línea. Y ya, Ah, ya. con eso logras medir la distancia. De hecho, es Ok. muy útil esta herramienta. Yo hace poco hice un levantamiento para una nave industrial y tuve que, así como voy en el relieve, puedes irte yo estaba como para Celaya, paseo como para acá. Por aquí estaba el parque industrial, creo que está de este lado. Aquí está. Y lo que voy a hacer es, mm, aquí está, tengo que hacer un levantamiento de esta zona. Entonces, si le das clic derecho, no solo te mide distancia, sino si cierras el polígono, como es lo que tengo que hacer yo, un aproximado, si lo cierras, te, te da un área, 3.528 metros cuadrados. Entonces, digo, por si le sirve el dato, es bueno. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a ver dos temas antes de que terminemos la clase. Ya con eso habríamos cubierto lo del día de hoy. Entonces vamos a entender qué es la rapidez y después qué es la velocidad. Probablemente logremos llegar vamos a hacer estos ejercicios y después esta actividad ya va a ser para la próxima semana. O sea, dentro de 2 semanas, pues, o sea, no tanta tarea. Ok, rapidez. No sé si me ayuda a leer a alguien que sigue conectado. Nelly ya no se quedó, qué mala onda, ni modo. Entonces, Pau, no sé si me ayudas a leer. Y alguien que le avise a Nelly que si le falla el internet puede echarme un mensajillo, pero si no, no creo poder ponerle su asistencia. Ah, bueno, ahí sí la conocen. Si no, pues no pasa nada. ¿Me ayudas, Pau, porfa? Profe. Rapidez. Rapidez, medida escalar, posee magnitud, unidades, metros sobre segundos, rapidez media, distancia recorrida en un intervalo de tiempo definido sin tomar en cuenta el sentido o dirección. Speed Ok, es súper. Pues lo importante aquí es rapidez media, es la distancia recorrida. Ya vimos la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Y como dice aquí, no nos interesa saber si vas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha. ¿Por qué pusimos esta imagen aquí a un lado? Porque esto de aquí nos ayuda muchísimo a nosotros ejemplificar esto. Si ustedes usan un vehículo y lo aceleran o le pisan el acelerador, lo que ocurre es que esta aguja empieza a subir, pero pues no le interesa saber si tú vas hacia el norte, hacia el este o al oeste, simplemente te va a medir qué distancia estás recorriendo y en qué tiempo lo estás haciendo. Si sube a 60, vas a una velocidad o una rapidez de 60 kilómetros por hora. Yo estuve viendo y si te echas de reversa, también levanta, o sea, no importa si vas hacia atrás o hacia adelante, también te mide la velocidad a la que vas. Entonces, pues bueno, esto es lo que quisiera que entendiéramos ahorita. Rapidez es simplemente la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Y qué unidades tenemos? Metros sobre segundo o kilómetros por hora. Otros también en Estados Unidos usan millas por hora. Ok, vamos a ver un pequeño video. Van a salir comerciales. Muy bien, esta es una persona que hace muchísimos años rompió algunos récords y pues bueno, pues ahí está. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, Usain Bolt, que es el jamaiquino que va corriendo ahí,
Bueno, estaba muy emocionado el narrador, pero lo importante aquí es, si se fijan, corre 100 metros planos en 9.58 segundos. Vamos a utilizar esos datos para responder una que otra pregunta. ¿Cuál fue su rapidez media, chicos? Lo que nos decía esto es que la rapidez media, también llamada velocidad, o sea, también denominada V, pero sin la rayita de arriba, pero vamos a ponerle RA. La rapidez, ¿qué sería? La distancia recorrida entre el tiempo en el que lo recorrió. Entonces, chicos, ¿cuál sería la distancia recorrida de esta persona? Sería 100 metros dividido entre ¿qué? Los 9.58 segundos con los que corrió. ¿Cuál sería su rapidez media entonces, chicos? 10.4344 metros sobre segundo. 10.4344. Sí, 44. Ok, ahí está, 10.44 metros por segundo. Muchas gracias, Juan. Dice, si continúa corriendo a esa rapidez, ¿en cuánto tiempo recorrería 400 metros? Si nosotros sabemos que rapidez es igual a distancia sobre tiempo y ahora lo que nos está pidiendo es tiempo, pues despejamos, ¿no? Tiempo es igual a rapidez, o bueno, más bien sería tiempo es igual a distancia sobre rapidez. ¿Ok? Entonces hagamos ese pequeño cálculo. ¿En qué tiempo recorrería? Sería tiempo es igual a distancia, 400 metros, y entre qué rapidez habíamos dicho 10.44. Entonces, ¿qué tiempo tendría, en qué tiempo recorrería estos 400 metros? 38 segundos, punto 31. 38.31 segundos. Qué locura. De ahí, si Usain Bolt no conociera el cansancio, ¿qué distancia habría recorrido a esta rapidez después de 60 segundos? Entonces, ¿qué distancia? Nos está pidiendo distancia. Habíamos dicho que rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, hagamos el despeje. Estamos pidiendo distancia ahora. Es igual entonces a rapidez por tiempo. Y entonces, em, ¿cuánto sería? Distancia es igual a rapidez, los 10.44 multiplicados por el tiempo. El tiempo, entonces, estamos hablando de 60 segundos. ¿Qué distancia habríamos recorrido entonces en un minuto, chicos? 626.4 metros. 626.4 metros. ¿Alguno de ustedes corre? Realmente yo de repente corro, la verdad es que nunca fue de que un maratón o así. Lo más que he corrido son 5 kilómetros, pero recuerdo que, no sé si, de hecho una de las actividades que vamos a hacer va a ser con la aplicación de Nike. Este, esa aplicación te va marcando algunos datos. Lo más que logré bajar mi tiempo fue como de no sé, como 6 con 5 segundos, 6 minutos, 5 segundos. Creo que una vez logré bajar de los 6 minutos. No tenía tan buena condición, pero pues imagínense, esta persona en 400 metros los recorrió en 38 segundos. O bueno, a esta velocidad los recorrería en 38 segundos. Quiere decir que en un minuto ya estaría más de medio kilómetro, en un minuto. O sea, es muy rápido lo que corrió esta persona, entonces obviamente hay otros factores, ¿no? Esta persona está entrenada o entrenó para correr 100 metros. Tengo amigos que sí son atletas o que han practicado el atletismo y pues dependiendo de tu perfil, pues bueno, hay carreras que son por distancia, hay carreras que son por me refiero a distancias largas, pues no corres tan rápido, más bien en distancias muy cortas, pues son muy explosivos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita nada más estamos poniendo esto como ejemplo para el tema de la rapidez. ¿Ok? De ahí, eh, esto de que topógrafo auxiliar es nada más para regresar al ejercicio anterior. No quisiera que tomáramos tanto tiempo con eso. Vamos a ver qué más hay de este lado. Velocidad. Ya me ayudó a leer Pau, entonces no sé si me ayudas a leer, Mauro, ¿me puedes ayudar a leer otra vez, por favor? Sí, profe. Velocidad. Velocidad vectorial. Posee magnitud, dirección y sentido. Unidades metros sobre segundo. Velocidad media. Distancia recorrida en un intervalo de tiempo definido tomando en cuenta la dirección y el sentido. Velocidad es igual a distancia.
sobre tiempo. Este, Querétaro-Torreón, 800 kilómetros. No basta con conducir a 80 kilómetros por hora por 10 horas, ya que debemos ir en la dirección correcta para llegar a Torreón, por más obvio que suene. Sí, pues esta parte al final es nada más para ejemplificar la diferencia entre velocidad y rapidez. La parte importante aquí es, de hecho, aquí hay un detalle importante, aquí dice distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Aquí no estamos hablando de distancia recorrida, ojo con esto. La diferencia entre uno y otro es que esta palabra, en lugar de ser distancia recorrida, tendría que ser desplazamiento. Es la real diferencia entre esto y eso. En lugar de que sea distancia recorrida, es desplazamiento en un intervalo de tiempo definido tomando en cuenta la dirección y el sentido. Al indicar que es dirección y sentido es porque es desplazamiento, ¿no? Y la parte de abajo de lo de que pues, no basta con conducir a 80 kilómetros por hora por 10 horas para llegar a Torreón, es justamente para recalcar el hecho de que aquí sí interesa saber si vas a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. O sea, si Torreón está a 800 kilómetros, pero agarro y me voy hacia el sur, de ninguna manera voy a llegar a Torreón, porque aquí sí importa la dirección y el sentido. ¿Ok? Las unidades son las mismas, metros por segundo, solo que aquí, en lugar de distancia recorrida, estamos utilizando desplazamiento. Y como ejemplo, vamos a ver a otro medallista olímpico de hace algunos años. Muy bien, pues esta persona es Michael Phelps, hace muchísimos años fue bastante famoso porque ganó muchas medallas de oro. Tengo entendido que ese récord ya se lo quitó alguien más, pero pues bueno, por lo pronto vamos a usar este dato. Esta prueba es de 100 metros mariposa, tengo entendido. La alberca olímpica mide 50 metros de largo, entonces, pues vamos a ver. ¿Sí? Muy bien, pues esta persona logró hacer ese recorrido en 49,82 segundos. Nunca me he medido nadando, también es algo que me gustaba hacer, pero pues ni siquiera estoy remotamente cerca de nadar lo que nadaba esta persona, ¿no? Y más en mariposa, que se me hace muy desgastante. Pero bueno, veamos aquí, ¿cuál sería su desplazamiento, chicos? De acuerdo con lo que hemos visto, ¿qué diferencia habría entonces entre distancia recorrida y desplazamiento? Si estamos hablando de su desplazamiento, ¿cuál habría sido? Cero. Correcto. ¿Por qué? Pues porque realmente donde empezó y donde terminó, pues no avanzó nada. Realmente llegó al mismo punto. Pero si hablamos de su distancia recorrida, pues la prueba es de 100 metros, ¿no? Entonces, realmente la distancia que recorrió fueron 100 metros. ¿Cuál es su rapidez media? Habíamos dicho entonces que rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, estamos hablando de los 100 metros entre 40 y ¿qué dijimos? 49,82. Ush, ¿qué hice? 49,82. Entonces, ¿cuál es la rapidez media de esta persona? De Michael Phelps. 100 metros entre 49,82. Me da de a 2 metros por segundo. Es bastante. ¿Ok? 2 metros por segundo. Y luego dice, ¿cuál fue su velocidad media? ¿Velocidad igual a cuánto? Ay, pues ya lo puse, a cero.
¿Por qué es igual a cero? Porque pues es desplazamiento entre tiempo. Y si su desplazamiento fue cero, cero entre cualquier cosa nos va a dar cero. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la diferencia entre velocidad y desplazamiento y rapidez? Les puedo poner un ejercicio en donde les pida rapidez y si me calculan desplazamiento, o sea, donde les pida velocidad y si su desplazamiento fue cero y ustedes me lo calculan con la rapidez, pues va a estar mal. Entonces, sí es importantísimo que tengan claro qué diferencia hay entre rapidez y velocidad. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Profe, ¿cree que pueda volver a repetir la diferencia? Porque como que se me fue. No pasa nada. La diferencia está en lo siguiente. A ver si puedo hacer un pequeño diagramilla aquí. Igual eso les ayuda. Velocidad y rapidez. ¿Ok? Y de este lado vamos a poner unas flechillas. Velocidad y rapidez. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La velocidad se calcula a partir del desplazamiento y la rapidez se calcula a partir de distancia recorrida. ¿Ok? Es importantísimo esa diferencia, chicos. Entonces, ya habíamos hablado de qué era desplazamiento y ya habíamos hablado de qué es distancia recorrida. Ahorita acabamos de hablar de velocidad y de rapidez. Entonces, ¿dudas de esto, chicos? Recuerden, si hacemos un ejercicio y yo les pido distancia recorrida, bueno, más bien les pido rapidez y usan el desplazamiento, está mal y lo van a tener mal. Si yo les pido velocidad y usan la distancia recorrida, va a estar mal, se las voy a poner mal. Entonces, por favor, pongan mucha atención a esto. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Listo. Ok, entonces, déjenme borro aquí. Bueno, se puede borrar todo. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Antes de los ejercicios, que son estos, vamos a ver algo rápido. Que dice velocidad instantánea. Es un tema que se menciona, pero que es un poco abstracto. ¿A qué se refiere con la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es, por ejemplo, la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea es que el periodo de tiempo en el cual analizamos la velocidad de un objeto es en un periodo de tiempo muy corto. Por eso aparece ahí una expresión como límite cuando el tiempo tiende a cero. Si yo agarro y mido de mi casa al súper, pues no sé, el desplazamiento que yo tenga entre el tiempo que yo me lleve es mi velocidad media. Sin embargo, aquí donde yo salgo hay unos radares en una velocidad, una vialidad muy rápida que si tú vas a una velocidad alta, te puede multar. Si vas arriba de 80 kilómetros por hora, te puede multar, te hace una fotomulta y pues bueno, te cobran. ¿Cómo puedes saber qué velocidad es la que está midiendo ese sensor? Pues no sabe de dónde viene y a dónde va cada persona como para hacer la división entre qué tiempo le llevó y sacar una velocidad media y saber ahí, bueno, iba muy rápido. No, realmente es una velocidad instantánea que calcula en un periodo de tiempo muy corto. Cuando el tiempo tiende a cero, o sea, cuando mides el desplazamiento de un objeto de un segundo a otro, por ejemplo, cuando vas en una carretera y ese sensor detecta que hace un segundo ibas 30 metros atrás y un segundo después vas 30 metros adelante, puede estimar esa velocidad en ese periodo de tiempo. En un segundo avanzaste 30 metros, quiere decir, o 100 metros. Entonces quiere decir que vas a tantos kilómetros por hora, lo cual está arriba del límite permitido y entonces te multan. La velocidad instantánea, a diferencia de la de velocidad media, que es de todo el recorrido y trayecto, velocidad instantánea es cuando el tiempo tiende a cero y acaba siendo muy pequeño, ¿ok? Es como una fotografía. Por eso ponemos de este lado una imagen de una de estas cámaras de sensores de velocidad. Ok, vamos a poner en práctica un poco lo que vimos ahorita, ¿sí? Son dos ejercicios. Este está más sencillo, este está más complejo. Entonces voy a hacer junto con ustedes este y les voy a dar un espacio de tiempo para que ustedes hagan esto. Como pueden ver, dice tarea. Entonces, sí es importante que donde vayan a estar haciendo sus ejercicios,
redacten el enunciado, lo hagan con orden. De veras, sí lo voy a calificar. Y si ustedes suben su tarea y es una foto toda mal tomada de un cuaderno en donde hicieron un ejercicio donde no se entiende ni qué hicieron, pues no lo voy a poder calificar con 100. He visto ejemplos de compañeros de ustedes que, pues bueno, ponen el enunciado, aunque sea screenshot, lo ponen, abajo si lo hacen a mano, o algunos lo digitalizan y hacen eso, o desde el iPad lo van haciendo, lo que sea. El chiste es que se vea ordenado, y no tanto por mí, sino para que cuando estudien puedan regresar y entender qué cosa hicieron. Si no pusieron el enunciado, si no le dieron un orden a su procedimiento, ya me ha pasado de que, profe, es que no entiendo qué hice aquí. Pues es que cómo lo vas a entender si no viene ni de dónde sacaste este número, ni por qué esto está sumándose con esto. Entonces, por eso les pido en especial que le pongan orden a sus actividades. Vamos a hacer esto juntos y ustedes van a hacer este ejercicio, o sea, esta actividad. Ok, veamos qué dice aquí. Igual, para no desgastar mi garganta. Max, otra vez tú. Digo, somos más alumnos, pero ustedes son los que están acá, lo tomo en cuenta en participación, entonces, por favor, ayúdame a leer. Sí, claro. Para calificar a las finales en una carrera, el auto debe alcanzar una rapidez media de 250 kilómetros por hora en una pista cuya longitud total de 1600 metros. Si un coche cubre la primera mitad de la pista en una rapidez de 230 kilómetros por hora, ¿cuál es la rapidez mínima que debe alcanzar el coche en la segunda mitad de la pista para lograr calificar? Ok, muchas gracias, Max. Pues aquí está, no está tan inmediato, tan instantáneo. Sí tenemos que ponerle un poco de lógica a este ejercicio. No dudo que ustedes lo sepan hacer, sin embargo, pues les estoy tratando de ayudar. Lo que dice aquí es justo lo que menciona su compañero. Dice, para clasificar, el auto debe alcanzar una rapidez media de 250 kilómetros por hora. Ok, ojo con eso. Entonces, ¿qué datos tenemos? Casi siempre yo los pongo del lado izquierdo. Para clasificar, yo necesito una rapidez media de 250 kilómetros por hora. Es lo que conozco, es lo que sé. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice? Una longitud de la pista. La pista que tiene que recorrer entonces, la longitud total es de 1600 o bueno, 1.6 kilómetros, ya que estamos hablando de kilómetros por hora. ¿Ok? Y dice entonces, si un coche cubre la primera mitad de la pista a una rapidez de 230, entonces vamos a medirlo por separado. Hay un tramo de pista que manejó esta persona a cierta rapidez y hay un segundo tramo de pista, la otra mitad, que manejó a otra rapidez. Entonces, digo, imaginemos que están como del mismo tamaño más o menos. ¿Qué nos dice aquí? Que el primer tramo de pista lo hizo en 230 kilómetros por hora. Quiere decir entonces, ¿qué nos dice la lógica aquí, chicos? ¿Qué nos está preguntando? ¿Cuál es la rapidez mínima que debe alcanzar el coche en la segunda mitad de la pista para lograr clasificar? Esta es la velocidad, o bueno, la rapidez mínima que necesitamos encontrar es la rapidez mínima o la rapidez del segundo tramo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esto? ¿Qué les dice su lógica? Si en general, en todo el trayecto que necesita 250 y en la primera parte no le fue tan bien y su rapidez fue de 230, ¿qué tendría que ocurrir en la segunda parte como para que pueda alcanzar a clasificarse? Pues subirla a 270 para agarrar, voy a alcanzar el promedio de 250. Pues es probable que sacando un promedio así podamos alcanzarlo, pero no sabemos si exactamente con 270 podría llegar a ser. Pues en una de esas, al ser la mitad, podría ser una respuesta más de lógica que de cálculo, pero vamos a corroborarlo. Tú dices que hay que subir la velocidad a 270 para poder clasificar con los 250 ya promediados. ¿Me suena lógico? Vamos a intentar calcularlo de todas maneras para ver qué ocurre. ¿Cómo podemos hacerlo aquí? Utilizando las fórmulas y eso, sabemos entonces que si un kilómetro 600 lo tiene que recorrer a 250 kilómetros por hora para clasificar, quiere decir que tiene que llegar en cierto tiempo, ¿no? Y la fórmula que nos decía entonces, la fórmula nos dice que es rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si yo lo que estoy buscando es el tiempo ahorita, estamos hablando de que la distancia de 1.6 kilómetros dividido entre los 250 kilómetros por hora a los que va, nos va a dar el tiempo en el que tendría que recorrer toda la pista. Entonces, chicos,
1.6 kilómetros entre 250 me da que tiene que ir a 0.0064 horas, porque recuerden que esto está en kilómetros por hora. ¿Qué pasa si yo lo necesito en segundos para entender un poco mejor? O sea, porque realmente 0.0064 horas desconozco cuánto sea, pues puedo multiplicar esto por 60 y eso me va a dar, si esos eran horas, me va a dar en minutos y si lo multiplico por 60 me va a dar en segundos. O sea, son 23.04 segundos. En 23.04 segundos yo tengo que recorrer toda esta pista. ¿Qué ocurre en la primera parte? En la primera parte no me fue tan bien y lo hice pues, en una rapidez más baja. Pues vamos a intentar encontrar aquí cómo podemos nosotros entender qué tiempo recorrimos. ¿Por qué digo tiempo? Porque eso es el dato que me falta. De este lado sé que si nos dice que la primera mitad lo recorrió en 230, ¿qué longitud tendría? La longitud tendría que ser la mitad de la pista, o sea, 800 metros o 0.8 kilómetros. Y entonces la otra longitud, la otra mitad sería 0.8 kilómetros también. Entonces, si lo que yo necesito es encontrar rapidez y lo que tengo es longitud, ¿qué me hace falta para encontrar la rapidez? Necesito tiempo. Necesito la variable de en qué tiempo tengo que recorrer el segundo tramo como para poder a partir de ahí calcular la rapidez. Entonces, si ya sé que para toda la pista necesito salir en 23.04, pues hace sentido saber qué tiempo me llevé en el primer tramo, como para saber cuánto tiempo me queda, ¿no? Entonces, tiempo sería igual a la distancia 0.8 dividido entre 230, pues que es la rapidez. ¿Qué tiempo me da aquí, chicos? 0.8 dividido entre 230. Eso por 3600, que sería para segundos, 12.52 segundos. Esto es lo que me da de tiempo. Quiere decir que de los 23.04 segundos, yo ya ocupé 12.52 segundos. Entonces, ¿qué tiempo me queda para recorrer la segunda mitad? ¿Cómo lo puedo calcular? Está muy oscuro. ¿Alguien me puede decir cómo lo calculo? Por favor. Bueno, la lógica que nos dice 23.04 segundos, que es lo que tengo de tiempo para recorrer toda la pista, menos 12.52 segundos, que es lo que ya me llevé recorriendo la primera parte de la pista. Entonces, tiempo 2, ¿cuánto me da? 23.04 menos 12.52. Quiere decir que el segundo tramo de la pista lo tengo que recorrer en 10.52 segundos. Me queda poco tiempo para poder clasificar. Entonces, si ya sé que el segundo, si ya sé que el segundo tramo son 800 metros y lo tengo que hacer en 10.52, ¿cómo puedo calcular la rapidez? Pues la rapidez es igual a distancia, a los 0.8 entre, bueno, está en segundos, entonces 800. Digo, ustedes ya decidirán cómo lo hacen, ¿no? 0.8 kilómetros tendría que ser dividido entre 10.52 y esto dividido a su vez entre 3600, como para que lo tengan en horas. Rapidez entonces sería 0.8 entre esta división. Estamos hablando 10.52 entre 3600 me da 0.0029 y 2 periódicos. Entonces sería 0.8 entre 0.00292, me da 273. Entonces la rapidez del segundo tramo sería 273.97 kilómetros por hora. Realmente entonces, si hubiésemos agarrado la velocidad de 270 como
hace rato lo habíamos deducido, de hecho quedamos bastante cerca, ¿no? La lógica nos decía que si promediábamos esos dos, nos podía llegar a dar un valor cercano en promedio, pero en este caso, ya al comprobarlo, pues podemos ver que si hubiésemos alcanzado una rapidez de 270, pues no íbamos a lograr clasificar. Tendríamos que alcanzar 273,97 kilómetros por hora. ¿Ok? Chicos, ¿tienen alguna duda de esto? No, profe. Profe. Muy bien. Sí les pido de favor que traten de, digo, yo sé que van participando, yo sé que eh, me gusta escuchar sus ideas, o sea, hace rato que mencionaron, oye, y si lo promediáramos, pues sonaba lógico, sin embargo, ya vimos ahorita que probablemente, aunque suena lógico, si hubiésemos usado 270 contra 230 y promediáramos entre dos, pues íbamos a quedar tantito abajo. Si nos fijamos en el proceso completo, pues lo más complicado a veces es llegar al procedimiento que necesitamos hacer como para llegar a este dato. ¿Ok? Entonces, voy a darles unos 5 minutitos, yo creo que no nos lleva tanto, 5 o 10 minutitos para el ejercicio de este lado. Está sencillo, pero pues sí es importante que ustedes traten de hacerlo. Entonces les voy a dar unos 10 minutitos y de ahí voy a pedir apoyo para ver quién quiere participar y me puede ayudar a ver qué hacemos acá. ¿Todos saben convertir unidades? Es importante eso. Por ejemplo, aquí van a mencionar 30 minutos. ¿Cómo puedo convertir yo 30 minutos a horas o a segundos? Digo, esto, cada quien tendrá su método, yo les voy a dar el mío, que pues hasta la fecha lo uso cuando lo tengo que usar, realmente no es tanto, pero siempre hago estas como H's. No sé si alguien ha visto este tipo de forma de conversión, en donde lo que yo pongo abajo es el dato que ya tengo, o sea, minutos. Y arriba voy a poner el dato que yo quiero. O sea, si lo voy a convertir a horas, por ejemplo, este ejercicio es 80 kilómetros por hora, necesito horas. Entonces, arriba pongo el dato que a mí me sirve, horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Si lo que yo estoy buscando hacer es de esta manera, lo que tengo que hacer entonces es, arriba pongo 1 hora y abajo puedo poner entonces cuántos minutos tiene 1 hora. 60 minutos. Entonces, pues bueno, ya tengo este dato acá. ¿Qué ocurre con esto, chicos? Aquí es igual. Lo que ocurre o lo que les puedo yo dar como tip es, esto se multiplica por lo que está arriba y al final se divide entre lo que está abajo. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, 30 por 1, 30 entre 60, 0,5 horas. ¿Ok? Y eso es como me sirve a mí. Esto está sencillo porque es solo una unidad, pero ¿qué pasaría si fuera 30 kilómetros por hora? Y lo que yo necesito es que sea metros por segundo, como hace rato lo estábamos haciendo. ¿Qué ocurre? Vamos a... algo así. ¿Qué ocurre con esto? Ustedes eligen qué quieren primero, pero por ejemplo, kilómetros por hora. Lo que yo tengo arriba es kilómetros, entonces lo pongo abajo. Y entonces 1 kilómetro, y entonces en la parte de arriba, ¿qué pongo? Si lo quiero en metros por segundo, pues voy a poner metros, pero ¿cuántos metros tiene 1 kilómetro? 1000. ¿Ok? Entonces ya lo tengo así. Por otro lado, abajo, aquí en la división tengo horas, entonces pongo horas arriba, así como está acá. 1 hora. ¿Y cuántos segundos, que es lo que estoy buscando aquí, tiene 1 hora? Son 60 minutos de 60 segundos, o sea, 3600 segundos. ¿Qué ocurre con esto? Lo mismo de hace rato. Habíamos dicho que arriba se multiplica. Oye, esta cosa. Bueno, ya entienden el punto. Lo de arriba se multiplica y lo de abajo se divide. ¿Ok? Entonces, bajo ese mismo esquema,
30 por 1000 son 30,000, por 1 son 30,000, dividido entre lo de abajo, 1 por 3,600, entonces son 3,600. Entonces, ¿cuánto me da esa división? Para este cálculo rápido que hicimos, 30,000 entre 3,600. Me da 8,33 metros por segundo. Ok, esto es una pequeño recordatorio, clase, por el hecho de que en alguna ocasión van a tener ustedes que hacer una conversión y de esta manera lo pueden hacer como fácil. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un momentito con cronómetro y todo. Son 6:30, les voy a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Lo revisamos y con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Ok? 10 minutillos, chicos. Aquí está el reloj. Se me hace mucho 10 minutos, pero si terminan, vayan alzando la mano, por favor. Voy a estar de este lado.
Muy bien, Pau. Vamos a dar un momentito más para ver si los demás terminan y si no, pues ver qué le, cómo te fue en el ejercicio o a los demás qué dudas tienen. Muy bien, Juan, Pau, pues ya se está acabando el tiempo, tenemos un minutito y medio, pero yo creo que vamos a dejarlo así. No sé si quieran compartirme su proceso o si quieren yo lo avanzo y van corroborando todo su resultado. ¿Quieren participar? ¿Quieren presentar algo? ¿O lo tienen en su cuaderno? Yo lo tengo en mi cuaderno. Ok, pues si gustas entonces, igual Juan, no sé si les parece, voy tratando de resolverlo yo y así vamos revisando todos, cómo les fue. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a tratar entonces. Ya con esto vamos a terminar la clase de hoy. Primero que nada, como lo mencionamos hace rato, habría que hacer una conversión respecto a los como tramos que recorre esta persona. Dice que el primer tramo de una ciudad a otra lo recorre a 80 kilómetros por hora en 30 minutos. O sea, el tiempo sería igual a 0,5 horas. Y tenemos que el tiempo uno sería ese y la velocidad o la rapidez uno sería entonces de 80 kilómetros por hora. Ok, en segundo lugar tenemos el segundo tramo, que sería tiempo 2 son 12 minutos. Quiere decir que eso es 0,2 horas, si no me equivoco. Y la rapidez 2 es igual a, lo hizo a 100 kilómetros por hora, como que habían menos curvas o quién sabe, pero iba más rápido. Y por último, estuvo 45 minutos en el tercer tramo, o sea, 0,75 horas, y lo hizo a 40 kilómetros por hora. Es la rapidez 3 lo hizo a 40 kilómetros por hora. Quiere decir que o habían más topes o quién sabe. Dice que al final usó el tiempo 4 15 minutos, o sea, 0,25 horas, a pesar de que su rapidez en este tramo, en el tramo 4 es cero. Estuvo quieto, no hubo una distancia que recorriera, pero pues vamos a tomar en cuenta que pues se paró en ese tramo a hacerlo. ¿Y por qué? No sé si les ha pasado en alguna ocasión, si viajan de una ciudad a otra pues, en coche, no en autobús o lo que sea, pues sí te dicen de que, oye, pues ¿cuánto tiempo te aventaste? No, pues que 4 horas. Bueno, te aventaste 4 horas, pero pues en medio de eso seguramente igual y pasaste a cargar gasolina o igual y pasaste al baño o lo que sea.
Y pues bueno, no es como que pausaste el reloj y llegaste allá y dijiste, ah, bueno, fueron 4 horas, pero réstale de esto. No, pues son 4 horas, incluye las paradas, incluye lo que sea. Entonces por eso lo estamos tomando en cuenta. Ok, entonces dice, determina la distancia entre las ciudades que se visitó y determina la rapidez media del viaje. Ok, la distancia está sencillo. Rapidez habíamos dicho que es igual a distancia sobre tiempo. Y en este caso, entonces, si lo despejamos, estamos buscando distancia es igual a rapidez por tiempo. Entonces, para el primer tramo, basta con multiplicar la rapidez, perdón, la distancia es igual a la rapidez o los 80 kilómetros por hora por 0,5, que es el tiempo. Estamos hablando de 40 kilómetros. Para el segundo tramo, estamos hablando entonces que la distancia 2 es igual a 100 kilómetros por hora por 0,2 horas. Estamos hablando entonces de que está a 20 kilómetros, ¿no? Distancia 3 es igual a 40 kilómetros por hora por 0,75. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? 5, 30, ¿no? 30 kilómetros. Y por último, distancia 4, pues estamos hablando de la velocidad 0 o rapidez 0 por 0,25, o sea, 0. Pues ahí no se movió. Entonces, la respuesta a la distancia entre las ciudades que visitó sería pues, sumar todas estas distancias, ¿no? O bueno, ya está la distancia entre cada una. Pues ahí está 40, 20, 30. Esa es la distancia que hay entre una ciudad y la otra. Y ahora, ¿cómo sabemos la rapidez media del viaje? Distancia o rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Y como está pidiendo toda la rapidez media del viaje, sería la rapidez es igual a ¿qué distancia recorrió? Pues la suma de esas rapidez, de esas distancias, 90 kilómetros. ¿En qué tiempo lo hizo? Sumando todos los tiempos, 0,5 más 0,2 más 0,75 más 0,25. Entonces estamos hablando 0,5 más 0,2 más 0,75 más 0,25 me da 1,7 horas. Entonces, ¿cuál fue la rapidez media de esto? 90 entre 1,7. La rapidez media de su viaje fue de 52,94 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas o comentarios de cómo se resolvió esto? No, profe. ¿Llegaron al mismo resultado? ¿Tuvieron alguna variación? ¿No? Muy bien, pues así es como se resuelve. Les voy a subir las presentaciones y voy a abrir la actividad de Canvas para que puedan cargar tanto su investigación como lo del Google Maps, por favor. Y ya para la próxima clase vamos a hablar un poco de aceleración. ¿Ok? Denme chance, voy a pasar lista de nuevo. Veo que están ustedes acá. Si pueden, métanme al otro grupo, por favor. Si no, avísenles que pues las faltas sí las estoy tomando en cuenta. Ya me echó un mensaje Nelly, pero pues los demás, pues no. Entonces, si tienen la oportunidad de meterme al grupo, se los agradecería mucho. Pues bueno, nos vemos la próxima clase. Profe, ¿cree que Ujú. antes de terminar la clase podría poner la parte de la presentación donde sale lo de investigación, la primera investigación que debemos de hacer? Claro, dame un momento. Muchas gracias. Em, Aquí está. Esto era lo del Google Maps y esto es lo de la investigación. Habíamos dicho que era 2 cuartillas, no es tanto porque son 2 temas. Uno, la primera cuartilla es de esto y la segunda cuartilla es de esto. Ah, ok, Traten de muchas usar gracias. referencias y pues lo que más me interesa es la parte de reflexión de ustedes. O sea, no tanto investigación completa, sino pues de lo que investigué, creo que conozco estos ejemplos, yo propondría esto o no estoy de acuerdo con esto. Eso es lo que realmente quiero leer. Muchas gracias, chicos. Nos Profe, vemos. Ajá. y sobre eso tiene que ser de nuestra localidad, bueno, de alrededores, ¿no? Ojalá puedan usar ejemplos
Si no de los alrededores, pues de ejemplos que conozcan o que investiguen, ¿no? Algo que puedan ustedes hacer referencia, porque la expresión de barrios de 20 minutos me parece que es de otro país. Entonces sí quiero que ese mismo principio lo apliquemos a algo que ustedes conozcan. Ok, profe. Gracias. Listo. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Los veo el próximo jueves. Gracias, profe. Gracias, profe.